Entonces, en el largo plazo, lo que sucede está representado por este esquema que figura en el texto de González de Olard. Para explicar este esquema, vamos a explicar este gráfico paso a paso. Primero tenemos una línea que es el PBI per cápita en un modelo A, en un modelo económico A, ¿no? Entonces, esto sería la evolución del PBI per cápita en el modelo económico A, ¿no? Y esta evolución del PBI per cápita tiene que ver con la tasa de inversión. La tasa de inversión es cuánto se invierte en la economía. Entonces, cuando hay una inversión, se va a expandir las capacidades de la economía y el PBI per cápita va a subir. Pero la inversión tiene efectos retardados, es decir, lo que uno invierte en un año se va a expresar en el crecimiento de años siguientes. Entonces, lo que uno llega a invertir hasta este punto se va a ver expresado en el crecimiento que viene en esta etapa, ¿no? Pero si la inversión decrece, como fue lo que ocurrió en el caso peruano a finales de la década de 1960, es decir, la trayectoria de la inversión en el caso peruano fue esta que estamos dibujando en la línea roja, ¿no? El Producto Bruto Interno, el PBI per cápita, va a llegar a un límite, ¿no? Va a llegar a un límite en este punto de acá, ¿no? A un límite donde se come la inversión realizada en el periodo anterior y como no hay nueva inversión, la economía llega a un límite y va a empezar a declinar, ¿no? Entonces se llega a un punto T2, que es la cúspide del modelo económico A, que por falta de inversión llega a un límite y comienza a disminuir. En el momento T3 es el momento donde aparece la crisis del modelo económico A. En este punto la economía ya no crece y entra en un proceso de recesión. El PBI per cápita va a disminuir de manera importante. Eso es lo que sucedió con la economía peruana. Más o menos nosotros llegamos a esta cúspide en 1975. La cúspide fue más o menos en 1975 y de ahí el crecimiento económico fue cada vez más negativo a lo largo de la década de los 80. Eso es lo que pasó con nuestro modelo de crecimiento económico. Ahora, ¿cuál hubiese sido la alternativa? La alternativa debió haber sido que en el momento T1, es decir, antes de entrar en la crisis económica, en el momento T1, es decir, aproximadamente a finales de la década de 1960, en el año 67-68, lo que requería la economía peruana era un nuevo impulso de la inversión. Es decir, que la inversión expanda las capacidades económicas para generar un modelo económico alternativo. Esta inversión que se va a dar, que se debía haber dado a lo largo de la década de los 70, no se dio. No se dio y por lo tanto no pudo sustentar un modelo de crecimiento alternativo que hubiese sido esta trayectoria, ¿no? Entonces, tuvimos un periodo donde fue posible cambiar el modelo económico en la década de los 70 con mayor inversión que iba a rendir sus frutos a lo largo de la década de 1980, pero por una serie de decisiones políticas vinculadas a la inestabilidad política y las tendencias populistas de los diferentes gobiernos, no se tomaron las medidas necesarias, tanto durante el gobierno militar como durante el conjunto de gobiernos de la etapa siguiente, es decir, en la década de los 80. El resultado es el siguiente. El resultado de esta inacción es que en el momento que debía haberse tomado la decisión de impulsar el crecimiento económico en vez de gastar en proyectos de distributivos, el costo de cambiar de modelo económico hubiese habido de todas maneras un costo en no distribuir parte de la riqueza. Ese costo puede especificarse
en esta línea A. Ese es el costo de haber cambiado de haber cambiado cuando fue a tiempo, ¿no? El costo se cambiaba a tiempo, pero como no se cambió a tiempo, el costo que sufrió la economía peruana fue este de acá, fue un costo mucho mayor, ¿no? Recién a finales de la década de 1980 y durante la década de 1990 que se hicieron los ajustes necesarios para cambiar de modelo económico. Pero ese retraso en tomar la decisión política de una nueva alternativa de crecimiento económico fue extremadamente costosa para el caso peruano, ¿no? Entonces, el ciclo económico de larga duración del modelo primario exportador semi-industrial tuvo su crisis estructural a mediados de 1960, pero su supervivencia fue artificialmente extendida gracias al endeudamiento externo hasta 1975. Ahora, este es el ciclo económico de largo plazo. En el corto plazo, ¿qué significa el péndulo económico? En el corto plazo, el péndulo económico se expresa de la siguiente manera, ¿no? Hay un primer momento donde crecen las exportaciones, es decir, impulsadas por políticas que podríamos llamar liberales. Cuando crecen las exportaciones, se incrementan las divisas. Entonces, cuando el Estado peruano o la economía peruana tiene mayor cantidad de divisas, esto genera la tentación y el impulso por políticas populistas de controles cambiarios y de impulso del gasto fiscal. Entonces, comienza a controlar el tipo de cambio para que el dólar sea más barato y se pueda impulsar la industria y se expande el gasto fiscal. Esto expande el consumo, expande la producción industrial y expande las importaciones, así como las políticas sociales. Pero sin embargo, esto llega a un límite. La economía peruana tiene una serie de barreras que no permiten que esta expansión económica sea continua. Las barreras tienen que ver con una deficiente capacidad instalada de la industria nacional, producto de una insuficiente inversión, y lo otro es la disponibilidad de divisas. En un momento dado, las divisas se acaban. Entonces, cuando se acaban las divisas y se sobrecalienta la economía porque ya no hay más capacidad instalada para atender la demanda, entramos en una época de crisis que se expresa en inflación, recesión y pérdida de empleos. Cuando ocurre esta crisis es necesario hacer un ajuste, entonces se intervienen políticas liberales, pero son ajustes tardíos. Estos ajustes lo que hacen es liberalizan el tipo de cambio, devalúan la moneda, se sinceran los precios, se incrementa la inflación, de forma de generar incentivos para que los inversionistas puedan invertir en expandir la producción en las exportaciones. Eso ocurre, pero si no se cambia la lógica, vamos a seguir teniendo este ciclo vicioso, ¿no? Entonces hay más exportaciones, genera más divisas y aparece nuevamente la tentación populista, ¿no? Entonces la economía peruana ha estado marcada por ciclos económicos de corto plazo de estas características, ¿no? Entonces las políticas liberales lo que hacen es que sea el mercado y no el Estado que asigna los recursos. El objetivo de las políticas neoliberales o liberales, perdón, es que la economía primero crezca para poder redistribuir, luego de un crecimiento económico, privilegian la eficiencia y el equilibrio, que la economía tenga un solo sistema de precios a través de cambio, y hay una serie de políticas, de definiciones de política económica que tienen que ver con la política del comercio exterior, basadas en un tipo de cambio real, un equilibrio fiscal y que las tasas de interés sean fijadas por el Estado. Pero cuando entramos en una fase expansiva intervienen las políticas populistas, donde se busca que el Estado regule la economía, se busca expandir la redistribución y esto va a generar los desequilibrios que hemos visto a lo largo de esta exposición. ¿Cuál es el balance? El ciclo económico del modelo de desarrollo primario exportador semi-industrial tuvo sus límites a finales de la década de 1960. Es en ese momento que debieron haberse tomado decisiones drásticas para cambiar de modelo económico. ¿Qué decisiones hubiesen podido tomarse?
¿no? Un ajuste estructural a mediados de la década de los 60 pudo reorientar la industrialización no al mercado interno, sino, por ejemplo, al mercado externo, como lo hicieron más o menos en la misma época, otras economías como los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, o como lo hizo China a mediados de la década de 1980, luego de la muerte de Mao Zedong. Estas economías lo que hicieron fue en ese momento invertir en la industria, pero una industria orientada hacia la exportación y no hacia el mercado interno. El modelo económico peruano no hizo esos ajustes porque a finales de la década de los 60 y sobre todo en la década de los 70 hubo disponibilidad de crédito externo gracias a la deuda externa, lo que prolongó el ciclo económico hasta 1975. Pero las políticas populistas, tanto de la década de 1960 y 1980, prolongaron esta forma de funcionamiento de la economía hasta 1989. Todos estos elementos impidieron que los ajustes estructurales se hagan en la década de 1960 y lo que provocó los ciclos viciosos de crecimiento-recesión cada vez más críticas e intensas hasta finales de la década de 1980. Al final, con el gobierno de Fujimori se produjo un ajuste estructural inspirado por políticas neoliberales que cambiaron de manera definitiva el modelo de desarrollo económico primario exportador semi-industrial y lo orientaron básicamente a ser un modelo de desarrollo primario exportador, basado especialmente en la exportación de minerales y materias primas.